for the official surveys for plat maps and all that. They decided to call this Battle Creek after this great battle with 4 people. It was the headquarters clear up until this reorganization of the General Conference, and the problems that happened. There were 2 major fires, the destruction of the sanitarium and the publishing house, and they realized they needed to decentralize. It's a part of this decentralizing, and the General Conference moved to Tacoma Park, really in Washington, D.C. But between 55 and the move, there over almost half a century, Battle Creek was where everything was happening in the growing and emergence of Adventism. Well, when James White came here, we didn't have a church yet. So let's say 1852 to 1902, 1903, when we moved to Washington after the fires, 1902. This is the nucleus of the church, where the press was, where James White was, even though he wasn't president all those years, but where James White was. Ellen White was here many of those years. This was the center of the activity for the church. And then, of course, this is where we organized. We organized the publishing house here in 1860. We organized our very first conference, the Michigan Conference for the state of Michigan, 1861. 1863, we organized the General Conference here. So then it becomes the official headquarters of the church. From 1863 till 1903, the General Conference was here. So it was the center of Adventism. We had the Review was here, the Review and Herald Publishing Association. Well, Seventh-day Adventist Publishing Association first, and then later changed its name. We had the sanitarium, started out as the Health Reform Institute, became the Battle Creek Sanitarium. We had the Battle Creek College. So we had all of our major institutions were here, all within about 2 blocks of each other. Of course, Adventists became a very big part of Battle Creek. Almost all of them lived on the west side of town, the West End as they called it. In fact, many people called it Advent Town. And so pretty much everything west of the sanitarium in town was Seventh-day Adventist. Well, the Sabbath keepers eventually, not initially, really put this place on the map. Fue en un salón de reuniones como este que la Iglesia Adventista del Séptimo Día decidió adoptar su nombre y organizarse como institución. Esta es una réplica exacta de la segunda iglesia adventista en Battle Creek, y aunque el edificio funcionaba como iglesia, los pioneros preferían llamarla Casa de Reuniones, porque en ella se discutían diversos asuntos. Y fue en una de esas juntas que en mayo de 1863 decidieron que era tiempo de organizarse administrativamente y votaron por la creación de la Conferencia General. I mean, they took their religion seriously in those days, believe me. It was serious business. And they thought about every nuance and everything that they were going to decide to do. They had to debate it and discuss it and pray about it, and debate it and discuss it and pray about it again. Battle Creek also has in it stories that are difficult to tell. Stories of prominent Seventh-day Adventist leaders who left the faith, often because they couldn't take counsel from their brethren. They were so independent-minded that they could not function as part of a common faith group. Those things are also part of what we remember when we come here. It's not just the good things that God has done, it's the things we have learned from our own mistakes as the Holy Spirit has prompted us to make changes organizationally and to develop a way of working together as a group of leaders. There's a lot of memories for people that know our history, a lot of lessons that can be learned from things that happened here. When we followed the counsels of God through the years, we prospered and grew. Other times we didn't. We need to know, what has God done in the past? Really, once we see the hand of God in the past, we have nothing to fear for the future, except that we forget what he was doing in the past. So that's why every one of these stained glass windows is in dedication to one of the pioneers. It has a little plaque under it, and it names the pioneer. Why? Just to be reminded. We stand on some very broad shoulders. This thing didn't get invented with you and me. Are you kidding? We've got generations behind us who have, out of great sacrifice, incredible losses. I mean, you have South American missionaries who've gone around the world who have given their lives on foreign shores for the sake of the kingdom of Christ. We have that in our country. We stand on their shoulders. We cannot forget them. Their reminder to us is, even as they were faithful, we too must be faithful to the same Lord Jesus. So in that way, pioneers are important. We can't identify with them. We don't have to. We stand on their shoulders instead.
Muy buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar teniendo un pequeño servicio de canto, pero antes vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias porque tenemos esta oportunidad en esta noche de reunirnos, Señor, para aprender más sobre la historia de nuestra iglesia, Señor, y de que cómo siempre ha estado en tus manos, Señor. Te pedimos una bendición muy especial por el predicador en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y vamos a iniciar el servicio de canto cantando el himno número 516. Himno número 516, Firmes y Adelante. Desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el maligno, lleno de pavor, firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Potente hueste, va la ley de Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor, firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará, firme hacia adelante, pues desde la fe, sin
Amén. Y sin duda alguna que todo cristiano, todo adventista del séptimo día tiene que tener en su alma un gran gozo. Y es el himno que vamos a cantar a continuación, 349. Himno número 349, gran gozo hay en mi alma hoy. Y con este himno terminaremos el servicio de canto. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está, contento con su amor estoy, su dulce paz me da, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su participación en el servicio de canto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos contentos, felices, agradecidos a Dios, porque hoy, después de un día de descanso para algunos, tal vez otros trabajaron, estamos aquí para seguir escuchando estas hermosas clases de historia denominacional que en esta semana hemos disfrutado. Y queremos dar la bienvenida a todos los presentes, hermanos de nuestra iglesia, invitados especiales, visitas, amigos que nos acompañan. Y también, por supuesto, dar la bienvenida a todas esas personas que durante todas las noches, o tal vez hoy, nos están viendo por internet a través de eleden.net o de la página de la Iglesia Central de Barquisimeto. Y también a aquellas personas que también han sido fieles escuchando durante todas estas noches a través de nuestra radio Vida 90.9 FM. Quiero leer con ustedes de la matutina que este año estamos disfrutando, que también tiene que ver con historia denominacional. Estoy seguro que todos los días estamos disfrutando de ella.
Y quiero leerles un texto que se encuentra aquí, mucho más adelante de la fecha en la que estamos ahora, del 11 de diciembre, dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Esto se encuentra en Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Vemos aquí que Dios estuvo al lado del pueblo de Israel, guiándolo en todo su andar, en todo su caminar. Fueron días difíciles, fueron días de mucha tensión, de pruebas, de dificultades, y se parece mucho a el andar de nuestros pioneros y del pueblo adventista desde el comienzo, donde fuimos sometidos a pruebas, a contradicciones, a tensiones, pero que Dios siempre estuvo guiando a su pueblo. ¿Y lo mantuvo dónde? En sus manos, un pueblo en sus manos. En esta noche la temática va a girar en torno a eso. Así que preparemos nuestro espíritu para, dentro de unos minutos, escuchar el mensaje que viene del cielo. Feliz día, feliz noche y sean todos bienvenidos. Muy bien, vamos a disfrutar entonces colocándonos de pie y cantamos nuestro himno tema. Vamos a hacerlo con todo el corazón, con el sentimiento. Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores. Pues en tus manos Dios entrego mi
Feliz noche, hermanos. Hermanos, el Espíritu Santo acompañará la labor de todas aquellas personas que entregan sus energías, sus fuerzas y todo su ser para culminar la obra que ha de hacerse en estos últimos días. Ángeles del cielo cooperarán con cada uno de ellos para que todas aquellas personas puedan recibir el mensaje. Y todas aquellas personas se unirán al pueblo de Dios, al pueblo que guarden los mandamientos. Hermanos, con esta hermosa promesa del Espíritu Santo, vamos a elevar una oración al trono de la gracia para que bendiga y proteja a todas aquellas personas que entregan sus energías, su fuerza para continuar esta obra y que son amenazados fuertemente por el enemigo. Por favor, de pies. Oremos. Amante Padre Celestial, que estás en la altura de los cielos, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que nos ayudes a orar, pues sin una relación íntima con la Trinidad, con la Deidad, tu Santo Espíritu se apartará. Señor, en tus manos de amor colocamos a los dirigentes de nuestra iglesia, administradores, pastores con sus esposas, familias y líderes de juveniles. Señor, te pedimos que si en algún momento de dificultad, tentación, prueba, amenaza o problema que se les presente, Señor, tú puedas ayudar y bendecir a todos, a tus seguidores y siervos que de alguna manera, Señor, han llevado tu mensaje, Señor. También te pido, Señor, una bendición muy especial por el pastor que va a llevar una porción de las raíces históricas de nuestra iglesia, Señor. Te pedimos también que bendigas a cada una de las familias aquí representadas y que a los que no han llegado, Señor, tú los traigas con tu santa bendición. Señor, te pedimos que nos levantes con tu santa bendición, Señor, y que nos cuides y nos bendiga el resto de la noche. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que piense tanto en mí como mi Señor Jesús. No existe nadie en este mundo quien me pueda amar como Jesús. No existe nadie que piense tanto en mí como mi Señor Jesús. Jesús me ama y es poderoso, siempre hará para mí lo mejor. Jesús querido, caminar cada día junto a ti. Por eso en Jesús siempre confío, porque sé que ama de verdad. Y si hay problemas, Él me ayudará, con Jesús podré vencer. Por eso en Jesús siempre confío, porque sé que ama de verdad. Y si hay problemas, Él me ayudará, con Jesús podré vencer. Jesús me ama y es poderoso, siempre hará para mí lo mejor. Por eso quiero, Jesús querido, caminar cada día junto a ti.
Muy bien, en esta noche continuamos con la temática que esta semana nos ha ocupado, que es la historia denominacional. En esta semana titulada, leámoslo juntos, Un pueblo en las manos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y en esta noche se va a estar hablando acerca de Dios actúa rescatando a su pueblo de una crisis. Y después de esa crisis viene la victoria. Así que esta noche tenemos con nosotros, ha traído Dios hasta aquí al pastor Daniel Cabezas y queremos invitarlo a que pase enfrente. Bienvenido, pastor. El tiempo es suyo. Que Dios le acompañe. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Agradecemos a Dios por estar en este momento aquí. Agradezco también al Señor y bueno, a quien nos invitó y poder compartir con esta iglesia estos días de estudio. Yo ya felicité a la iglesia, lo hice por Facebook días atrás, por la iniciativa. Al revés. Bueno, por la iniciativa de celebrar esta semana de historia de la iglesia. Antes bueno, para iniciar el programa se colocó un video que habla acerca de la historia. Tengo entendido, por lo que percibí, lo hicieron en la división sudamericana. Y allí al comienzo estaba hablando un pastor que trabaja en el sitio de memorias pues de la historia de la iglesia adventista, y él decía algo interesante. Lo escuché hace un rato. Él decía: quien no conoce su historia corre el riesgo de repetirla. Y yo pienso que en ese sentido es importante que nosotros conozcamos la historia de nuestra iglesia, por muchas razones. Esa es una, ¿no? Para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Otra razón que es bueno que conozcamos la historia adventista es para darnos cuenta que en la iglesia adventista Dios siempre la ha guiado y siempre ha habido problemas, siempre ha habido luchas y hasta crisis, pero finalmente Dios se ha mostrado. Porque hay personas como que tienen esa idea que en el pasado todo era perfección, volver al espíritu de los pioneros. Usted ha escuchado esa expresión, ¿no? Que en su contexto se aplica, pero muchos como que dicen que o se imaginan que en la antigüedad esta iglesia era que caminaban todos en el aire, comían todos maná y qué sé yo, algo así por el estilo. Y no es así. Es una iglesia dirigida por seres humanos aquí en la tierra, pero Dios siempre al control de ella. Antes de ir de lleno al tema, quiero que me ayuden buscando en su Biblia el libro de Josué. Y vamos a leer el capítulo número 1. Josué capítulo 1, un capítulo muy conocido. Y para muchos de nosotros quizás en ese capítulo se encuentra uno de los textos favoritos de la Biblia, ¿verdad? Fuérzate, sé valiente y promesas. Pero en el versículo 5 hay algo interesante. Josué capítulo 1, verso 5. Dice aquí el Señor, le dice a Josué: mira, Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, nadie. Y después añade y sigue diciendo: como estuve con Moisés, ¿qué dice allí? ¿Estaré con quién? Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Noten eso que le menciona Dios a Josué. Josué tenía que conocer la historia, aunque fue contemporáneo de Moisés. Pero mira, Josué, así como estuvo en el pasado con el antiguo líder de Israel, así mismo como estuve con él, voy a estar contigo. Es una promesa que Dios le da a Josué para afirmar el llamado que le está haciendo. Tranquilo, Josué, ¿tú viste todo lo que hice con Moisés? Bueno, igual lo voy a hacer contigo. Y eso es un versículo que quiero dejar como preámbulo, ¿no? A lo que vamos a decir esta noche y a toda la semana. Hermanos, esta iglesia es de Dios y Él se encargará de llevarla.
Esta semana nos encontramos en un concilio ministerial. Están todos los pastores de la Unión aquí reunidos en Barquisimeto. Y ayer tuvimos el privilegio de escuchar al pastor Roberto Herrera, un pastor que sirve en la división. Un hombre muy sencillo, una persona especial. Y él decía que Dios ama tanto a esta iglesia. Que Dios ama tanto a esta iglesia, decía él, que a pesar de nosotros, todavía la iglesia sigue creciendo. Así lo decía él en esos términos. A pesar de nosotros como miembros, como líderes, a pesar de nosotros, esta iglesia sigue avanzando. Porque él dice, hay que ver las locuras que cometemos a veces, los errores que cometemos. Aún así Dios nos sigue guiando porque esta iglesia le pertenece a él. Muy bien, vamos a ir al estudio de esta noche. Ya nos encontramos en el siglo XX, comenzando el siglo XX. Ya han transcurrido 37, 38 años que la iglesia fue organizada. Es una iglesia aún muy jovencita, una iglesia que está aún casi en pañales. Todavía hoy es una iglesia joven. Todavía hoy somos una iglesia joven. En estos días que estuvimos en el velorio de la hermana Panchita, alguien dijo por allí, increíble, Panchita nació cuando la hermana Guay aún estaba viva. Y eso nos demuestra que somos una iglesia joven, pues. Ella tenía como 2 o 3 años cuando la hermana Guay falleció. Pero en estos tiempos aún era mucho más joven, los 1900, comenzaba el siglo XX. La iglesia se encontraba a grandes desafíos, tal como dice allí, y estaban comenzando a haber nuevamente problemas. Digo nuevamente porque antes de esto también hubo una serie de crisis doctrinales más que nada, pero ahora se enfrentaba la iglesia a otra crisis, a otro problema. A otro problema. ¿Cuál era? El problema no era doctrinal, aunque había un problema doctrinal, pero no era el principal problema. Había que hacer una reforma que tenía que tocar la estructura de la iglesia. La iglesia cuando nació, no era lo que es hoy. Era otra cosa muy diferente. Y en ese momento, comenzando el siglo XX, la iglesia se vio en la necesidad de cambiar, de reformar su estructura completamente, desde el presidente de la Asociación General hasta la iglesia más pequeña. Hubo que hacerlo. Y ya vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes saben que todo cambio genera resistencia. El ser humano somos seres humanos que cuando nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, y la cosa como que va caminando, como que va funcionando, nos cuesta implementar un cambio. Y así pasó en ese tiempo. La hermana Guay ya venía desde los años 1888, inclusive 1890, predicando, enseñando, diciendo que la iglesia había que cambiar la estructura, había que modernizar la estructura. Ella estaba viendo que la estructura que tenía fue buena en sus comienzos, fue buena en sus inicios, pero ya las cosas habían cambiado. Así que hubo resistencia, tal como lo hubo cuando le hablaron del Congreso de Minneapolis, la justificación por la fe. La hermana Guay habla de ese congreso. Ese congreso, dice ella, que fue un congreso vergonzoso. Un congreso vergonzoso. Allí hubo insultos, hubo ofensas. Terrible. Terrible. Pero bueno, Dios pasó y triunfó y se pasó esa crisis. Pero ahora se estaba entrando otra crisis, no doctrinal, sino estructural. Los seres humanos nos gusta el status quo, ¿no? Nos gusta, nos dejamos guiar mucho por nuestros intereses personales. Y la estructura que tenía la iglesia en ese tiempo había permitido que muchos con cierto estatus, con cierta posición, estuvieran afincados en la posición que tenían. Ya vamos a ver quiénes eran esos personajes. Ahora, en ese tiempo, miren lo que estaba pasando. Cuando la iglesia nació, el año cuando fue organizada, aproximadamente había unos 30 pastores. 30. En todo el mundo. Todo lo que cubría de la iglesia adventista en ese tiempo, habían no más de 30 pastores. Lo que ahora hay casi nada más en esta asociación. Un poquito menos quizás. Había unos
6 campos locales, 6 distritos, por así decirlo. Había unos 3.500 miembros y unas muy poquitas congregaciones. Ya cuando llegamos 37 años después, noten, se había brincado de 30 pastores a más de 1.500 pastores. Se había brincado de 6 campos locales a 99 campos locales exactamente en el año 1901, cuando se hizo ese congreso. De 3.500 miembros a casi 100.000, 78.000 miembros. Y de unas poquitas iglesias a más de 2.000 iglesias. No era lo mismo. No era lo mismo, así que el hecho de que cuando se organizó la iglesia para trabajar con 30 pastores, atender 6 campos, atender 3.500 hermanos, había menos hermanos de lo que hay en Barquisimeto ahora. Y ya esa misma estructura, ese mismo esquema, no podía resistir para el año 1901 cómo se estaba expandiendo la iglesia, en muchos sentidos. Así que esto fue lo que llevó a la situación de lo que hemos mencionado acá. Había otros problemas, fíjense. El Ministerio de Publicaciones, la escuela sabática, las misiones extranjeras en ese tiempo, la obra médica, no estaban bajo el control de la Asociación General. O sea, ellos eran ministerios pero completamente independientes de la Asociación General. No es como ahora, ya lo veremos en qué momento esto existe. Ahora hay departamentos que están supeditados al campo local, a la unión, a la división. Allá no, cada uno andaba por su cuenta. Cada uno andaba por su cuenta. En ese tiempo la Asociación General no era lo que los controlaba. Por ejemplo, viene el problema que a veces a ver, aquí está, se me pasó una. Ok, ahí está. Fíjense, la Asociación General podía enviar misioneros al mundo. La Junta de Misiones Extranjeras, que trabajaba a la par, también enviaba misioneros. Y la Asociación Médico Misionera también enviaba misioneros. Cada uno por su lado. Nunca no se concordaban. Hubo casos, doctor Acosta, cuando de repente llegó un misionero por decir algo, a Puerto Rico, enviado por la Asociación General. Y al día siguiente se consigue con otro misionero enviado por la Junta de Misiones y otro misionero enviado por la Junta de Médicos. Se consiguen 3 misioneros allí. ¿Tú qué haces aquí? No, yo vengo aquí a predicar en San Juan. Y tú también, pero yo no sabía. Y se conseguían los 3. Y de repente, en República Dominicana no había ningún misionero. No había un control. Eso trajo muchos problemas. La obra comenzó a crecer de una forma desequilibrada. Comenzó a crecer con falta de unidad y se comenzó a atrasar. Y en ese tiempo, escúchenme bien, todavía en el 1900, el presidente del campo o el presidente de la Asociación General se encargaba literalmente de todo. Eso es algo que no nos imaginamos ahora. En aquel tiempo, el departamento de jóvenes, ¿quién lo presidía? El presidente. Él era el presidente del departamento o de los jóvenes de la iglesia. ¿Quién dirigía el ministerio infantil? El presidente era el que se encargaba del ministerio infantil. No había departamentales. ¿Quién se encargaba de las dorcas? El presidente se encargaba de las dorcas. Así que el presidente tenía un poder tremendo, tremendo. Las cosas tenían que cambiar. Y fíjense también lo que pasó acá, ¿no? Esta situación comenzó a traer algunos cambios. Y miren cómo llegaron los cambios. El primer cambio llegó por Sudáfrica. El pastor A.T. Robinson fue enviado a establecer la obra en Sudáfrica. Una zona desafiante. Si hoy queda lejos, en aquel tiempo más lejos todavía. Barco, meses en el barco. Y el pastor llega allá y se consigue con la situación esa, de que como él era el presidente de ese campo, él tenía que hacer todo. Todo. Entonces, él lo que hizo fue, comenzó a trabajar con los departamentos y comenzó a nombrar departamentales. Y él allí tomó un voto en Sudáfrica donde decía, la obra de publicaciones no va a estar aparte, vamos a nombrar aquí un departamental y él va a trabajar con la Asociación de Sudáfrica. La obra de médico misionera no va a trabajar separado, vamos a nombrar un departamental y va a trabajar en la asociación aquí en Sudáfrica. Entonces fue en Sudáfrica el año de 1890 cuando la iglesia comienza por primera vez en su historia a trabajar con departamentos. Eso antes no existía, no existía. Fue en Sudáfrica con el pastor A.T. Robinson. La asociación
tuvo un departamental de publicaciones, escuelas sabáticas, y cada departamental le rendía cuenta a la asociación o al presidente, parecido a como se sigue trabajando ahora. Esto fue en el 1890. En el 94, dos pastores, W.C. White y Arthur G. Daniels, que después sería presidente de la Asociación General, el que está arriba es White, el de abajo Daniels. White era hijo de la hermana White. Ellos estaban en Australia. Y Australia queda todavía más lejos. Recuerden, estamos en el 94. Aún el presidente de la Asociación General manejaba todo directamente él, personalmente. Personalmente lo manejaba él. ¿Qué quería decir esto? Estaba White y Daniels en Australia, y decía, bueno, óyeme, este terrenito está bueno para de repente aquí construir un templo. Vamos a ver si podemos comprar el terreno. Bueno, vamos a preguntarle al presidente de la Asociación General qué piensa para comprar el terreno. Hermano, y aunque usted no lo crea, vamos a escribir una cartica, puño y letra, y mandemos la carta a Washington o a Battle Creek, donde está el presidente, mandemos, y la carta se demoraba ¿cuántos meses? 2 o 3 meses en llegar allá. Cuando el presidente tenía tiempo la leía. Estoy hablando cosas literales, no estoy inventando aquí nada. Oye, este terreno, mira, aquí ven acá, y llamaría de repente a algún vicepresidente, mira, Guay dice aquí, Daniel, que este terreno, oye, pero el terreno queda cerca del río o no. Oye, vamos a preguntarle si queda cerca de un río. Manden la carta a Australia, 4 o 5 meses más. Sí, pastor, queda cerca de un río y permitan. Y la carta venía otra vez. Hermano, y un terreno de iglesia se pudiera demorar 2, 3, 4 años para que el presidente mundial decidiera si se debía comprar el terreno o no en Australia. Entonces ellos, pensando en esta situación, hacen otra cosa y crean en Australia entonces la primera unión. La primera unión, como la que tenemos aquí en Barquisimeto, la Unión Venezolana Occidental, la primera unión que existió fue la Unión Australiana. Entonces, esto ayudó a que esa centralización que había se acabara. Ya, entonces se creó la unión con poder administrativo, pues. Se tomó el voto allá y dijo que, bueno, el presidente de la unión va a ser él y él puede tomar decisiones allí que tengan que ver con la administración de la iglesia. No esperar que la decisión venga de allá para que finalmente se pueda tomar aquí. Entonces, ellos en el 94 crean la primera unión. Y allí mismo en Australia, el 97, ellos le llamaban la solución sudafricana. ¿Cuál fue la solución sudafricana? La de los departamentos. En Australia también entonces, la primera unión creada, también es la primera unión, lógicamente, que nombra a sus departamentales. Y los departamentales estaban unidos trabajando bajo la dirección central de la iglesia. No eran entes separados, que en aquel tiempo era un problema. Ya usted lo va a ver por qué, cuando avancemos aquí. Entonces, Australia ayudó con 2 problemas que había en ese tiempo, muy fuertes. La descentralización. ¿Cuál era la descentralización? Que el de publicaciones podía hacer lo que le viniera en gana, por un lado, porque recuerden, la iglesia uno los tenía bajo la tutela de la Asociación General. El de jóvenes hacía lo que quería, y finalmente con el presidente, cada quien por su lado. Se acaba eso centralizando los departamentos de la asociación. Y se acabó con la centralización cuando era solamente el presidente mundial el que tenía que tomar todas las decisiones. Entonces, cuando llega el año 1900, la hermana White llega a Estados Unidos, el año siguiente hay un congreso, y ella también, aparte de esto, lo que estoy mencionando, se consigue con 2 problemas que había graves teológicos. Uno era el problema de la carne santificada y otro era el problema del panteísmo. Había líderes de la iglesia que estaban metidos en esa locura de la carne santificada y del panteísmo. La hermana White, cuando llega a Estados Unidos, después de estar 10 años para Australia, fíjense, llega, se consigue ese problema y también trae en su mente ella, porque lo vivió, la solución de Australia, pues, lo que son las uniones y lo que son los departamentos. En Estados Unidos aún no se había implementado eso, solo en Australia y en Sudáfrica. Cuando ella llega, se consigue con estos 2 problemas. ¿Qué doctrinas eran estas? Comencemos con el panteísmo. El panteísmo es la doctrina que enseña que todo, aquí bien sencillito, todo es Dios. El principal promotor era Kellogg's. En ese tiempo un líder de la iglesia y el fundador de las empresas Kellogg's. Él fue el principal promotor del panteísmo.
O sea, Dios, un árbol podía ser Dios, y un árbol era Dios porque pertenecía a la creación. Dios estaba en todas partes y Dios era todo. Eso es el panteísmo. Él que escribió un libro llamado El Templo Viviente. Y para él todo el planeta era Dios. Panteísmo. Esa doctrina estaba fuerte allí. Y él fue el ataque más fuerte que tuvo la iglesia en ese tiempo. Y la doctrina de la carne santificada, ¿cuál era? Ustedes han escuchado hablar de carne santificada, ¿no? Lo que en aquel tiempo pasaba. Hubo alguien que se le ocurrió decir lo siguiente. Cuando Jesucristo estuvo en el Getsemaní, él lloró y él tuvo un éxtasis emocional tan intenso y tan extremo. Fíjense, ¿se acuerdan que la Biblia dice que hasta lloró como que lágrimas de sangre? Fue un asunto tan tremendo que en ese momento su carne, su cuerpo adquirió, o sea, su carne se convirtió en la misma carne que tenía Adán antes de pecar. Hubo como que una transformación física en Jesús. Y él, cuando va a la cruz, muere con la carne, literalmente en su cuerpo, la carne de Adán. Entonces esta gente predicaba que cuando tú ibas a la iglesia, eso era muy parecido a unos cultos actuales. Había mucha música, tambores y órganos y griterío y un desorden allí. La gente entraba en éxtasis y cuando la gente comenzaba y caía y los arrastraban a la plataforma eso se ve todavía por ahí se ve en algunos lugares, ¿no? Y la persona caía en éxtasis, se desmayaba y cuando ya la persona se levantaba, estamos hablando del tiempo de la Managuay, ya estaba santificado. Tenía dentro de él la carne de Adán y lo que él hiciera ya nunca más podría pecar en su vida. Podía hacer con su cuerpo lo que le diera la gana. Ya era santo. Carne santificada. Estas dos doctrinas las consigue la Managuay. La carne santificada era una locura tan grande que rapidito se calmó. Pero el panteísmo duró más tiempo. Y aparte que había muchos líderes, entre ellos Kellogg, Wagoniers y Jones. ¿Se acuerdan quién es Jones y Wagonier? Los que defendieron la justificación por la fe en el 88 también estaban metidos en este paquete, en esta locura. Muy bien, sigamos aquí avanzando. En el Congreso de 1901, la Managuay habla, ¿verdad? Y dice que la iglesia hay que reorganizarla, y ella dice que en la iglesia hay gente que tiene un poder monárquico. Parecían monarcas, dueños. No era el presidente de la Asociación General. ¿Saben quién era el que en realidad en ese tiempo era el monarca de la iglesia? John Kellogg. Por muchas razones. La obra médico-misionera, recuerden, no estaba supeditada a la Asociación General. John Kellogg podía hacer lo que le daba la gana, con toda esa cantidad de gente y con toda esa cantidad de dinero que entraba a través de la obra médico-misionera. El sanatorio de Battle Creek, ya se los voy a mostrar, era un sanatorio, único en el mundo, una cosa impresionante. Todo eso lo manejaba él a su antojo. La Asociación General no le podía pedir ni una auditoría, nada. Eso lo manejaba era él. Y si había 1.500 pastores sirviendo a la iglesia, había 6.000 médicos sirviendo a la iglesia. A través de la obra médico-misionera. Así que él tenía mucho más control, mucho más poder. Un poder económico increíble. Y no le rendía cuentas a nadie. No había cómo, legalmente no había cómo hacerlo. Entonces la Managuay dice, esto hay que reorganizarlo, hay que cambiarlo. ¿Ok? Ahora, está por un lado el problema de Kellogg y el problema de la iglesia. Los que estuvieron en Sudáfrica y en Australia son los encargados en ese congreso de reorganizar la iglesia. Y la reorganizaron de la forma que la conocemos hoy en gran medida. Ellos, en ese congreso de 1900, se toma el voto, vamos a tener departamentales. Y los departamentos van a estar supeditados a la Asociación General, no van a ser independientes. Ok, primera decisión, y vamos a crear uniones. Que el presidente no tenga que decidir todo lo que pasa en todo el mundo, sino que van a haber presidentes en algunos sectores del mundo que van a también poder tomar decisiones sin tener necesariamente que estar consultando todo con la Asociación General. Y esa reestructuración se da en ese tiempo allí. Después de este congreso, okay, del 900, unos añitos después, el 13 y el 18, aquí se adelanta un poquitico el estudio, llega, o sea, en esos 10, 15 años,
la iglesia se organiza tal como nosotros la conocemos, ¿verdad? Unos 10 años después, la asociación general, las divisiones, las uniones y los campos locales. Eso antes no existía, ya éramos demasiada gente y se crea esta estructura. Volvamos al caso de Kellogg entonces. Este es Kellogg. Él era un presidente, él era el presidente de la sociedad misionera. Este hombre tenía un poder, como yo le digo, increíble. Aparte dicen los libros que era un hombre porfiado, obstinado, pretencioso, echón. Bueno, tenía con qué quizás. Era un problema. Y aparte de eso era panteísta. O sea, era el que defendía la teoría de que Dios está en todo y Dios es todo. Y era un adventista del séptimo día. ¿Qué pasó? ¿Cómo comenzó a desmoronarse el poder que tenía Kellogg en la iglesia en ese tiempo? Noten, el Congreso fue el año 1901, cuando la hermana White plantea la situación. Y fíjense, en el Congreso de 1901 no se pudo, el Congreso no lo votó, quitarle el control a Kellogg de la obra médico-misionera. Y no se pudo poner la obra médico-misionera bajo el paraguas de la iglesia. Él quedó allí intacto, 1901. Miren lo que pasó el año de 1902. Fue el gran incendio del sanatorio en Battle Creek. Hermanos, que con Dios nosotros no jugamos. Si Kellogg creía que él podía estar por encima de Dios, Dios demostró que no. Hermano, además, aparte de eso, Battle Creek se había transformado en un problema para la iglesia. Battle Creek era como la nueva, era como la Jerusalén adventista del mundo. Ahí estaba el sanatorio. Hermanos, miren ese edificio allá. Hablamos del año 1900. Ven esa estructura. O sea, una cosa impresionante. Vean el frente. Y todo eso lo manejaba un solo hombre. Y aunque era de la iglesia, lo manejaba él. Ahí, ese lugar, usted cuando va a la historia, los grandes artistas, los grandes millonarios venían allí. Kellogg, en gran medida, es otro tema que pudiéramos, enseñado por la hermana White cuando joven, fue pionero en hidroterapia, hacer ejercicio. Kellogg comenzó a abrir los cuartos, a abrir que la luz del sol, los 8 remedios. Era en ese tiempo una innovación y efectivísima, pues. Y él se creía dueño de esto. Entonces, fíjense, en Battle Creek estaba el sanatorio. En Battle Creek estaba la sede mundial de la iglesia. En Battle Creek estaba la Reunión General. En Battle Creek estaban los colegios principales, estaban en Battle Creek. Así que en Battle Creek, hermanos, se había transformado eso en un hervidero. Y los adventistas emigraban a Battle Creek como que si eso estaban llegando al cielo en la tierra. Y llegando más adventistas, y Dios comenzó a desmoronar eso. Y lo primero que pasó fue que en el año 902 se quemó el sanatorio. Tiempo después se quema también la Reunión General. Hay testimonios de algunos bomberos de aquella época. Esto aparece en el libro El N.G. de White, Profeta del Destino, que ellos dicen que cuando estaban tratando de apagar ese incendio, el bombero no era adventista, y sale en el periódico, él dice que cuando echaban agua, dice, parecía que agua era gasolina. Mientras más agua echábamos, o más candela agarraba. Nosotros creemos que fue Dios quien quemó ese sanatorio. Entonces aquí comienza el imperio Kellogg, el imperio de este hombre, el que monarca pues en ese tiempo comienza a desmoronarse. Ahora, ¿con qué plata se va a reconstruir Battle Creek? Ahí comienza él entonces a tirarse con Daniel. Ojo, no les dije algo. No sé si usted sabía. Del año 1901 al año 1903 la iglesia no tuvo presidente mundial. El año 1901, como la iglesia había visto que el presidente tenía tanto poder, una idea que se le ocurre es quitemos el presidente y tengamos una junta directiva que sea la que mande en la iglesia. No un presidente, sino una junta directiva. No va a haber presidente de la iglesia. Eso le dio más poder a Kellogg. Porque también en ese congreso votaron que dentro de esa junta directiva la cuarta parte de los delegados salieran del sanatorio de Kellogg. Y otros amigos más que tenía, dice la historia que él controlaba la junta como le daba, como le provocaba, pues. Tremendo eso. Pero Dios se encargó de esto. Entonces, cuando se quema este asunto, Kellogg comienza a decir, bueno, tenemos que levantar el Battle Creek, ¿de dónde va a salir el dinero?
El presidente, o sea, el encargado del coordinador de la Junta era Daniels. Y Daniels no era completamente opuesto a Kellogg. No, de aquí, entonces Kellogg se le ocurrió la idea de pedir préstamos. Ya había endeudado ya la iglesia Kellogg. La iglesia estaba muy endeudada por las ideas grandiosas de Kellogg. Y Daniel dice, no, si vamos a reconstruir Battle Creek, lo tenemos que hacer con dinero que consigamos, no con dinero prestado. Así de sencillo. La hermana White en ese momento, apuntando a la unidad, todavía como que estaba tratando de salvar la relación con Kellogg, Daniel, ella no se había mostrado abiertamente. Pero cuando el presidente o el coordinador de la Junta, año 1902, le dice a Kellogg, no vamos a pedir prestado para levantar eso, a Kellogg se le ocurre la gran idea de escribir el libro Templo Viviente, que es el libro famoso de él, y él dice, yo lo voy a vender y toda la ganancia va a ser para reconstruir el sanatorio de Battle Creek. Ya la hermana White estaba diciendo, no construyamos un sanatorio tan grande, construyamos pequeñitos en varias partes de Estados Unidos y del mundo. Hasta en Gran Bretaña se propuso hacer uno en ese tiempo. Cuando Kellogg saca el Templo Viviente, este libro, él ya se destapó, pues. Doctrinalmente se destapó. Se abrió, como dice uno por allí. Se le vieron las medias, pues. Lo que él decía en el Templo Viviente, nada que ver con lo que la iglesia decía. Ahí comenzó la tirantez y llegó el año 1903. El Congreso de 1903, en aquel tiempo los congresos eran cada 2 años. El uno fue este que le mencionaba anteriormente y el 3. Y en el 1903, al ver el desastre que había, el Congreso tomó 2 votos. Primero, nombró otra vez, dijeron, no, vamos a tener un presidente, hace falta un presidente. Y otra vez se instauró la figura de un presidente de la Asociación General y queda Daniels, el enemigo número 1 de Kellogg. Y el otro voto que tomó la iglesia fue, a raíz de lo que pasó, Battle Creek o sanatorio o la obra médico-misionera, a partir de este Congreso, va a estar legalmente bajo la dirección de la Asociación General. Ya no era Kellogg el que la manejaba. Así que en el 3, ya esto que yo le mencionaba acá, a ver, permítame, disculpen. Okay. En 1903 entonces se toma ese voto, Kellogg sale entonces del poder de la iglesia, bueno, otra vez me fui. Y en ese congreso entonces se toma esa decisión, Kellogg pierde el control, aquí lo pueden ver. Y ya entonces la iglesia comienza a trabajar muy parecido como la conocemos ahora. Kellogg, unos poquitos años después, se retira de la iglesia. Y el año 1907 fue desfraternizado de la iglesia adventista. A él le siguieron Jones, le siguieron Waggoner, por la misma ideología esta panteísta. Triste. De hecho, Waggoner murió de una forma muy triste, solo, en fin. Lo cierto, hermanos, noten aquí lo siguiente, 2 cositas que yo quiero rescatar de lo que hemos dicho acá. Dios siempre se va a abrir paso. ¿Y cuántos dicen amén por eso? O sea, esta iglesia es de Dios. Los libros dicen, nosotros no nos imaginamos el poder que tenía este hombre Kellogg sobre la iglesia. No nos imaginamos cómo él trabajaba con este asunto. Pero Dios se abrió paso. Dios siempre se abre paso, ¿saben? Ahora, yo estoy seguro que Dios no quería quemar Battle Creek, o que se quemara Battle Creek, y después la revivió en Gera. Dios no quería eso, pero Dios nos ama tanto a su iglesia, que hay veces que tiene que decir, bueno, si no me escuchan, es como un papá, pues. Si yo veo que mis hijas están, óyeme, haciendo algo que les van a traer problemas y que les va a traer dolor, yo puedo que comience a hablar con ella muy suavecito, pero a medida que yo quiero que ella entienda, uno sube el tono. Solo hay 2 razones, hablando de disciplina de los hijos, hay 2 razones concretas para que un padre le castigue severamente o le pegue a un hijo. 2 razones. Una es cuando el hijo deliberadamente muestra rebeldía hacia el padre, porque le da la gana. Un padre no puede permitir eso. Y 2, cuando el padre está consciente que lo que está haciendo el hijo o la hija en un futuro puede atentar contra la vida o la integridad física del niño.
O sea, si yo veo que mi bebé tiene la manía de agarrar un tenedor y pegarse un tomacorriente, yo no me voy a quedar parado diciéndole, no, mi amor, no haga eso, pobrecita. Si yo veo que va directo al... ¿Qué puedo hacer? Yo me voy a quedar parado allí, hermano. Yo lanzo. A un zapato le lanzo por lo menos a ver si le tumbo el tenedor. O sea, si yo sé que puede pasarle algo, y así trabaja Dios también con su iglesia. Y en la Biblia también es claro, cuando una persona se para abiertamente en rebeldía contra Dios y contra su iglesia, hermano, la historia se sigue repitiendo. Por eso vuelvo a la frase del pastor al comienzo. Quien no conoce la historia, la repite. Y es triste, hermanos, cuando nosotros tenemos que ver situaciones de personas que se levantan o con doctrinas extrañas. Y aquí en Barquisimeto tuvimos una situación hace unos años atrás. Nos tocó enfrentarla. Y uno decía, pero es que la historia es que va a pasar lo mismo. Y pasó lo mismo. Pasó lo mismo. La iglesia perdió, ¿saben? El imperio Kellogg. Eso era de la iglesia, ustedes saben. Pero bueno, ¿qué? Es más, Kellogg perdió su propia empresa. Un hermano de él menor le hizo una triquiñuela. Al final, cuando él murió, ya no era dueño de la empresa, era otro. Dios se abre paso siempre. Doctrina o actuar como este señor que se creía dueño. Nuestra iglesia, en ese sentido, yo considero, hermanos, que es una iglesia que Dios dirige, y como Dios la dirige, tiene principios vitales. En estos congresos, de paso, el presidente de la Sociedad Misionera Médica, que era Kellogg, podía ser vitalicio. Era una de las pretensiones que tenía él. Él podía morir siendo presidente y nadie lo podía sacar. O sea, era algo tremendo. En la iglesia adventista no hay ningún cargo. Bueno, sí hay un cargo que es vitalicio. ¿Alguien sabe cuál es el cargo vitalicio nombrado? Un cargo que lo da la iglesia adventista. Hay un solo cargo vitalicio en toda la estructura eclesiástica. Existe ese cargo, sí existe. Y son los fideicomisarios del Centro White. Los que administran los materiales de la mano White, los libros, los originales, son elegidos de por vida. O sea, yo creo que no cualquiera tiene esos libros en la mano y administrarlos. Lo único que existe en la iglesia vitalicia. Y todos los demás, tanto de la iglesia local a la asociación general, todos son cargos que le tienen que rendir cuentas a alguien. Esa es otra cosa. En la iglesia, todos nosotros, desde cargos en la iglesia local hasta la asociación general, todos les tenemos que rendir cuentas a alguien, o a alguna junta, o a algún congreso. Tenemos que hacerlo. En su momento, en el pasado, el pastor presidente de la iglesia hace 2 atrás, el pastor, Folkenberg, tuvo que rendirle cuenta a la iglesia siendo presidente mundial. Se equivocó, bueno, no puede seguir en el cargo. Tan sencillo como eso. Entonces eso a nosotros, hermanos, no debe dar tranquilidad, aunque hay gente que no ve la historia, y es posible que la historia se repita. Y es posible que por ahí crea alguien que es un monarquista dentro de la iglesia. Y conocemos monarquitas y monarcotas y supermonarcas. En la iglesia local a veces hay personas que se creen que pueden tener un cargo porque es de él y eso es de él y es de él o de ella. A nivel de un campo local o a una unión de división, eso puede pasar igual. Pero Dios siempre se abre paso. Siempre se abre paso. Queridos hermanos, como Dios estuvo con Moisés, también estuvo con Josué. Y como Dios estuvo con nuestra iglesia en el pasado, también está con nosotros hoy. Es que es Dios el dueño de la iglesia. Literalmente, esto es de Dios. Todo esto es de Dios. Esto no es tuyo ni mío. Esto no es nuestro. Es más, cuando tú llegaste aquí, ya estaba Dios aquí antes que tú. Cuando tú y yo llegamos a la iglesia, o mis padres llegaron a la iglesia, estaban en pueblitos pequeños. Allí en ese congreso de 1903 se hicieron planes para tener iglesias en Nueva York, Washington, las grandes ciudades norteamericanas y las grandes ciudades de todo el planeta. Y si usted se da cuenta, poquitos años después de eso,
llegaron los pioneros aquí a Caracas. El 12 o el 11, el 12, 13 por allí. No menos de 9, 10 años después de ese congreso. O sea, noten ustedes cómo de historia, es de bonita la historia, que en ese congreso de 1903, cuando se reestructura la iglesia, se sientan las bases para crear, organizar los misioneros que después, antes de una década ya estaban llegando aquí a Venezuela con el mensaje adventista. Tenemos que darle gracias a Dios por ese congreso, porque se decidió salir de los pueblitos y comenzar a evangelizar y a enviar misioneros a las grandes ciudades. Ya en ese tiempo Caracas era una gran ciudad a nivel mundial y con la capital de un país, pues, y enviaron para acá un misionero. Ustedes saben la historia, los hermanos del Pozo Grinis y los pastores que vinieron con ellos. Dios es bueno, Dios nos ama. Ahora, hermanos, nosotros hoy, ¿cómo estamos con Dios? ¿Cómo estamos con Dios? Finalmente la iglesia está. La iglesia está y la iglesia cumple una función que es de la predicación, que es la de alimentarnos, pero la iglesia no salva. La iglesia no salva. Mi libro escrito en el libro de la iglesia local, a mí no me asegura. En estos días leí una frase de un predicador que decía algo como esto: los que creen que por ir a un templo cristiano son cristianos, es lo mismo que aquel que cree que por ir a McDonald's es hamburguesa. Es lo mismo, decía él, lo mismito. O como que vas para una venta de caucho y ya eres caucho porque entraste a una iglesia, un lugar donde vendan caucho. Y algunos puede que creamos que por venir al templo ya somos cristianos automáticamente. Y no. No. La iglesia es un medio a través del cual Dios nos ayuda a conocerle a Él y entregarnos a Él. Pues quien nos salva es Él, nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Cristo Jesús. Hermanos, que esto nos sirva, ¿saben? A nosotros como adventistas de séptimo día, a ver los errores del pasado, a pedirle a Dios que nos ayude a no cometerlos, a proteger esta iglesia que es de Dios y a estar de la mano del Señor hasta que Él venga a buscarnos a nosotros. Dios nos bendiga, hermanos, Dios nos guarde. Sigamos adelante, sigamos avanzando, sigamos avanzando. Sería muy bonito, a quienes están planificando la semana de oración, se me ocurrió esta semana mientras leía, tener una semana de oración de historia de la iglesia, pero en Venezuela o en Lara, ¿verdad? Poder contar aquí como contamos cómo se compró aquel terreno allá en Michigan, poder comprar cómo se compró ese terreno de este templo. Tiene que haber sido un milagro comprar un terreno en ese tiempo aquí, en este lugar, cerca del centro de Barquisimeto, cómo se construyó el dispensario que está aquí, que ya creo que, en fin, todos esos planes, la clínica, eso también es historia, porque el mismo Dios que estuvo allá está con nosotros aquí, y amén por eso. Esto es historia. En estos días, no, hace varios años atrás estuve en Duaca y termino aquí con esto. ¿Saben que el templo de Duaca es patrimonio del municipio? Templo viejísimo. Y prediqué ese sábado en Duaca y uno lo dejan un ratico ahí en el cuarto del ministro, ¿no? Y estaba allí, yo soy curioso, lo reconozco, ¿no? Y vi un escritorio así todo herrumboso, todo feo, y traté de abrir una gaveta, le di, se partió una patica, pero se abrió. Y ahí hay unos folletos de escuela sabática. Había un folleto de escuela sabática de 1961. Tremendo. Ahí estaba llevando polvo. Y había varios más. Yo lo agarré ese folleto. Y cuando pasé al púlpito, le comenté a los hermanos: oye, hermano, esto es historia de la iglesia. Esto hace ya más de 40 y casi 50 años este folleto. No sé cuánto tiempo tiene metido en esa gaveta. Y ahí, públicamente, le pedí a la iglesia: hermano, ¿será que me regalan este folleto? Sí, pastor, lléveselo. Y lo tengo todavía en mi casa. ¿A qué voy yo? Es que aquí también hay historia. Y la historia de aquí también nos debe ayudar a nosotros hoy y a seguir haciendo historia para honra y gloria del Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Dios les cuide. Sigan adelante y que el Señor esté con nosotros. Es emocionante saber toda la historia, ¿verdad? Y todo lo que nuestros pioneros tuvieron que hacer para llegar a ser lo que somos hoy, dirigidos por Dios. Y eso es una gran esperanza porque el Señor también está dirigiendo aquí
nuestras vidas y nuestra iglesia para una mejor morada. Vamos a colocarnos de pie para entonces disfrutar de este himno y irnos a nuestros hogares con la esperanza en fe. Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores. Es bueno que reflexionemos un poquito. Si alguien escribiera la historia de esta iglesia en 40, 50 años más, 30 años más, ¿en qué parte, en qué capítulo de la historia estaríamos nosotros? ¿En qué sección? Si nos buscan por el índice, ¿por qué título nos buscarían, verdad? Misioneros de la iglesia, trabajadores, que siempre asistían a la semana de oración, en fin. Finalmente también nosotros hacemos historia, ¿saben? Para gloria del Señor. Guardemos eso en nuestra mente, para bien o no. Dios quiera que todos nosotros hagamos historia para el Señor, para su honra y su gloria. Querido Dios, en este momento, nuevamente te agradezco por el privilegio que me das de predicar tu palabra, tener esta charla con los hermanos de esta linda iglesia, y poder compartir, oh Dios, y ver cuán grande es tu poder y tu amor para con nosotros. A pesar de nosotros, a pesar de muchos que nos precedieron, tu iglesia sigue en pie, Señor. Y no sigue en pie por nuestras bondades, no sigue en pie, oh Dios, por nuestros talentos, no está en pie por lo que tenemos o damos. Está en pie, Señor, porque esta iglesia es tuya. Es tuya y siempre será tuya. Ayúdanos a ser dignos de ella, Señor. Ser hombres y mujeres que al decir de dónde venimos, a dónde vamos, siempre demos un buen testimonio.
Le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. En uno de los escritos de la hermana Elena G. White dice lo siguiente: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Gloria sea a nuestro Dios, porque la Iglesia Adventista